Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14. Por Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el relatornauta. El relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bienvenidos a nuestro Relatornauta Contraataca de cada martes y de cada jueves aquí en Radio Caput y en el streaming de YouTube de Radio Caput. Por cierto, como decimos siempre, aquí dando testimonio en tiempos difíciles. Y son estos tiempos donde parece que el cipallismo está de moda, estos tiempos donde abrazarse a Trump para los argentinos parece ser la onda del momento. No le pasa lo mismo a los norteamericanos, ¿no? Los norteamericanos están a punto de tirarlo por la ventana a Donald Trump, sobre todo ahora que se han mostrado las pruebas contundentes de su relación con Jeffrey Epstein y toda la prostitución en derredor de esos sectores de la derecha norteamericana, ¿no? Pero qué importante es en estos momentos rescatar el pensamiento nacional. Hoy es el día del pensamiento nacional, en homenaje a don Arturo Jauretche, nacido un día como hoy, 13 de noviembre, en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. Y fue Arturo Jauretche, sin lugar a dudas, el que cimentó mejor que nadie la sociología y el pensamiento nacional. Muchas veces nos preguntamos en los ámbitos académicos, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, primera camada, estamos cumpliendo 40 años, aquellos que nos atrevimos a inscribirnos en el ciclo básico común en la carrera de Sociología, porque todavía no existía la de Comunicación, pero haciendo la salvedad de que queríamos estudiar Comunicación, y pronto, un año después, pudimos hacer realidad la carrera, ¿no es cierto? Y entonces, como les decía, el pensamiento nacional siempre estuvo en cuestión en el debate académico, si existe o no, si el pensamiento nacional refleja una identidad nacional que a los argentinos les ha costado forjar a través del tiempo y tal vez sea una de las grandes deudas pendientes que tiene nuestro país, una identidad nacional como tal. Pero lo cierto es que el pensamiento nacional está allí, está reflejado en nuestros pensadores por sobre todas las cosas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ahondar en el pensamiento de ellos, tenemos que ahondar en la profusa literatura que nos han dado a lo largo del tiempo y que por supuesto ha sido obviada por la inteligencia nacional. Por lo tanto hay que buscarla, hay que investigar, hay que meterse en los entresijos de un Scalabrini Ortiz, de un Leopoldo Marechal, del propio Arturo Jauretche y de tantos otros pensadores que forjaron la identidad y el pensamiento nacional
que yo creo que es clave en estos tiempos para revertir justamente la dinámica de acontecimientos que nos han llevado a una Argentina del cipayaje, que nos han llevado a que para el pueblo argentino pareciera natural tener que abrazarse a Donald Trump y a sus políticas imperiales. Me acuerdo muy bien que en los años 90, justamente, también pasaba algo parecido. Y en aquel entonces, quien les habla, que también cumple años un día como hoy, el Día del Pensamiento Nacional, aquí tenemos el souvenir que nos proporcionó nuestra querida Dominga, la Dominga, con sus alfajores maravillosos. Aquí el souvenir de los 60 años de quien les habla, del relator Nauta. Aquí tenemos el souvenir a modo de alfajorcito que nos hizo la Dominga. Busquen a la Dominga en internet, en Instagram, que allí tiene estas cosas maravillosas. Pero que les decía, en aquellos años 90, quien les habla logró encontrar un refugio en aquella FM Ciudades 103.5 de la zona sur del Gran Buenos Aires, de la mano de Gabriel Mariotto, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde junto a Gabriel Mariotto, Gustavo Gordillo, Miguel Ángel González y otros realizadores, se pudo poner en marcha justamente algunos docudramas, exhibiciones documentales a través del video, del cine también, por supuesto. Por ejemplo, aquel famoso Peón Cuatro Rey de Rodolfo Walsh, o La vida de Carlos Mujica, en una maravillosa obra realizada por Gordillo, González y Mariotto, que de alguna manera nos dio elementos para que en aquellos tiempos, cuando parecía que hablar del pensamiento nacional era anecdótico, era viejo, era anquilosado, nos dio los elementos para poder sobrevivir a aquellos años 90 de la despolitización, del sálvese quien pueda, del fin de las ideologías, tal como lo planteaba Francis Fukuyama. Y yo creo que ahora tenemos que hacer lo mismo. Por eso hoy vamos a dedicar este programa enterito al pensamiento nacional, a homenajear a Jauretche, pero también a poner en valor todo ese capital invalorable que tiene el pensamiento nacional a través de sus forjadores. Y les citaba algunos ejemplos, Scalabrini Ortiz, Mansi, Marechal, el propio Jauretche. Creo que tenemos que ahondar ahí, creo que tenemos que volver a las fuentes para poder navegar estos tiempos oscuros y salir adelante como ya lo supimos hacer en otro momento tan oscuro como fueron aquellos 90. Así que les propongo eso a nuestra audiencia, les propongo que hoy pongamos en valor el pensamiento nacional, la mejor herramienta que tenemos a mano para poder afrontar estos tiempos de cipallismo que parece que estuvieran tan de moda, ¿no? Y la primera entrevista que vamos a realizar en nuestro programa en el día de hoy es con la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Ella es de la localidad de Avellaneda, pertenece al Frente Renovador, es una jaurechiana de ley. Hablamos de la diputada nacional Mónica Litza. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Gracias por atenderme. Soy Javier Vicente. ¿Cómo estás vos? Hola, Javier. No, gracias. El gusto es mío en un día tan especial como hoy. Gracias por el contacto, ¿no? Como decías recién, más necesario que nunca, ¿no? Retomar el pensamiento de don Arturo. Sí, yo creo que el pensamiento nacional que fue forjado a través de estos grandes, ¿no es cierto?, a estos grandes intelectuales del campo nacional y popular, Jauretche es uno de ellos, pero tantos otros. Yo hablaba de Scalabrini Ortiz, aquel hombre que está solo y espera, hablaba de Marechal, hablaba de tantos otros, ¿no es cierto? Jauretche perteneció a un grupo muy famoso que fue el Grupo Forja, donde estaba Mansi, entre otros. Y a mí me parece que ahondar allí, en ese pensamiento nacional, es la mejor forma de afrontar estos tiempos. Mónica, ¿vos cómo lo ves? Lo veo porque hay un paralelismo, lamentablemente es como una cosa que vuelve, ¿no? Un círculo que se repite, ¿no? El tema del colonialismo y la patria, ¿no? Es como que avanzamos 2 pasos y después volvemos a retroceder. En este momento, Argentina está en una etapa de retroceso respecto a la defensa de su soberanía y de pensarse desde lo nacional. Tenemos un presidente
que no piensa en la Argentina, no piensa desde lo nacional. Yo el otro día recordaba cuando tuve la oportunidad de intervenir en un debate, cuando estábamos debatiendo el tema de el uso de los DNU, y recordaba cuando asumieron los presidentes argentinos desde la recuperación de la democracia en adelante, todos cuando asumen que reciben los símbolos del mando, que es la banda presidencial, que es la bandera argentina, y el bastón de mando, todos lo hicieron con el escudo nacional esculpido, y todos lo hicieron con el mismo escultor, que es de una familia desde el año 1750 que está en estas tierras, y Milei lo hace con el símbolo de sus perros, ¿no? Y los clones de su perro muerto. Es decir, con eso nos está diciendo un poco dónde pone a la Argentina y todo lo que significa la Argentina como Estado y como nación. Así que estamos en un momento de mucho retroceso en cuanto a los valores, ¿no? Y tomando el pensamiento de don Arturo Jauretche, decir que en aquel momento, ¿no? Cuando él hablaba, decía de que como se miraba hacia afuera, ¿no? Mirar hacia el exterior, mirar el país con ojos ajenos, pensando que todo lo extranjero es mejor que lo propio, disminuyendo la capacidad y el talento de lo criollo. Y bueno, ahora lo estamos viendo precisamente, ¿no? Cuando el secretario de Tesoro prácticamente es el ministro de Estados Unidos, es prácticamente el ministro de Economía de la Argentina. Bueno, tantas cosas que definió Jauretche en esas acciones de pensamiento vinculadas sobre todo a tratar de descubrir a esa clase media argentina tantilinga, como él lo llamaba, el medio ¿no? Pelo. El medio pelo. Él decía, no es tan malo el gringo que nos compra como el criollo que nos vende. Y hoy estamos viendo más que nunca a ese criollo que nos vende, ¿no? Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Y además el tema de, también Jauretche hablaba de la colonización pedagógica, ¿no? Y de las formas que tiene formas sutiles de dominación cultural, política, económica, que llevan a un país a desconfiar de sí mismo y a considerar que el camino del desarrollo está siempre afuera. Por eso Jauretche sostenía que la verdadera disputa argentina no era entre peronismo y antiperonismo o entre izquierdas y derechas, sino entre el país real, el que trabajaba y producía, y el país colonial, el que se arrodillaba frente a los intereses extranjeros. Y hoy lo estamos viendo, pero con una claridad impresionante, ¿no? Y a propósito de eso, ¿qué dirías, Mónica, que nos pasó? Porque no hace mucho tiempo atrás nos enorgullecíamos de pertenecer a nuestro país, a la patria grande, a ese bicentenario que nos marcó a fuego en la década ganada. Y hoy pareciera que todo eso quedó de modé, que hablar de patria es viejo, es antiguo, que aparecer con la bandera norteamericana detrás como lo hace el presidente es maravilloso, exultante. ¿Qué nos pasó, Mónica? Y yo creo que justo con el nacimiento de la Argentina nacen las fuerzas, con el peronismo nace el antiperonismo, pero eso es previo, ¿no? Yo creo que está en el nacimiento mismo de la Argentina, de nuestra patria, la defensa de lo patriótico, de lo nuestro, de lo autóctono y los intereses foráneos. Entonces creo que hay vos decías, qué pasó con todos esos símbolos y con todas esas conquistas y con todos esos derechos y con todo eso que habíamos logrado incorporar, esa dignidad de sentirnos, la autoestima de sentirnos argentinos, ¿no? Bueno, creo que acá nos está ganando el antiperonismo o el antipueblo o el antipatria, ¿no? Llamémoslo como quieras, que es muy importante y que eso lo vemos en cada elección que se hace, sobre todo en una elección de balotaje, que cuando sabemos que las fuerzas nacionales y populares son derrotadas en un balotaje, porque se junta todo lo que está en contra de la patria. Yo creo que ahora también hay una colonización mental y cultural muy grande, que hace que, como vos decís, ¿no? Que antes la patria es el otro, tenía un significado, ¿no? Y cuando yo que vengo del peronismo, pensábamos que el objetivo mayor era la grandeza del pueblo y la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Pueblo y patria también comienzan a ser dos palabras que son vacías, ¿no? Como significantes vacíos para mucha gente. Y yo creo que es un trabajo de colonización cultural muy grande
y creo que la batalla cultural en gran parte la estamos perdiendo. Claro, y bueno, pero la estamos perdiendo, habría que pensar los por qué, porque en los 90 nos pasó algo parecido, Mónica. Si bien es cierto que en aquel momento el auge mundial tras la caída del muro de Berlín marcó ese eslogan que cimentó a los 90 del fin de las ideologías, pero nosotros pudimos revertir eso con la llegada después de Néstor, con todo lo que pasó tras el 2001, ¿no? ¿Seremos capaces de revertir otra vez esta situación tan difícil, donde a mí me parece que los medios de comunicación en eso son muy influyentes, ¿no? No solamente, los medios de comunicación, y te tomo todo, ¿no? Te tomo las redes, te tomo todas las plataformas que hay de difusión de ideas a nivel global. La globalización de la información y la velocidad de la información, es decir, el escroleo permanente que hacemos con nuestras pantallas, pasar el dedo de una noticia a otra o de un tema a otro sin profundizar en el contenido, solamente los títulos. Creo que la pandemia ayudó mucho a profundizar en la dependencia de las pantallas y el tema del individualismo, ¿no? Meterse para adentro y el sálvese quien pueda y mirar cuál es mi metro cuadrado sin mirar hacia el costado. Y el ejemplo más claro de esto lo tenemos todos los miércoles cuando cagan a palos a los jubilados y la gente no reacciona. Es decir, una cosa más cruel que esa, o más cruel que lo del Garraham, más cruel que lo de los discapacitados. Es decir, hay pocas cosas, ¿no?, que tengan más crueldad que esas. Y sin embargo, hay como que la sociedad está anestesiada y están todos mirando muy para adentro porque hay mucha gente que la está pasando mal, pero bueno, nada, eligió seguir con este modelo porque no, ahí tenemos que hacer una autocrítica porque no quieren volver, como dicen muchos con los que yo hablo para entender este fenómeno, que te manifiestan, no queremos volver para atrás. Bueno, algunos sí queremos volver para atrás, porque la verdad Sí, que claro. vivíamos mucho mejor. Ahora, en ese sentido, Mónica, ¿vos qué creés que pueden llegar a ser o cuáles pueden llegar a ser las herramientas justamente para poner en valor otra vez el pensamiento nacional y acercárselo a los jóvenes fundamentalmente? Porque a mí me pasa particularmente en lo personal que muchos jóvenes se acercan a lo que fue la experiencia en la cual yo participé, por ejemplo, del fútbol para todos, ¿no? Y la ven con muy buenos ojos. Y sin embargo, después pasa esto y no queremos volver para atrás. Y sí, yo quiero volver para atrás, quiero volver a lo que fue el fútbol para todos, la ley de medios, tantas cosas lindas que nos pasaron en esa década ganada, Mónica. Y lo que pasa es que tenemos que volver a reconectar con la gente. Creo que hemos perdido la capacidad de esa conexión que siempre tuvimos y que la vamos a recuperar, estoy segura. Y creo que eso de también, vos decís, acercar a este pensamiento a los jóvenes, también tenemos que saber qué sientan, qué piensan, cuáles son sus objetivos, porque han cambiado los objetivos. Tal vez los objetivos que en algún momento hicieron grande al peronismo, en este momento hay que poner otra mirada sobre cuáles son las nuevas metas y cuáles son los nuevos objetivos. Por ahí hoy los jóvenes ya no les interesan, como por ahí a generaciones pasadas, tener su casa y su familia, y prefieren viajar o prefieren seguir estudiando y postergan la... Te voy a decir algo, Mónica, hay mucha gente sola, incluso jóvenes hoy. Hoy es muy difícil de sobrellevar la vida en este mundo. Hay películas que lo han reflejado muy bien, no sé si te tocó ver la película del Guasón, ¿no? Hay mucha gente sola, solo conectada a través de las redes y no hay comunidad, como por ahí nos pasaba a nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Javier? Nosotros cuando militábamos, incluso lo tenemos incorporado, era el ver al compañero y hablar, y Claro. ver al vecino. Lo fuimos reemplazando por el WhatsApp y decimos, ay, sí, yo me junto con mis compañeros de la secundaria, con mis compañeros de la agrupación, todo, y lo hacemos por WhatsApp y entendemos que eso es estar conectados, y no es lo mismo. No es lo mismo que el cara a cara, no es lo mismo No es lo mismo. que ver y entender el sufrimiento o la alegría del otro. Yo creo que nos aislamos un montón
y reemplazamos lo presencial por lo digital, que yo no digo que esté mal, es una herramienta fabulosa, pero nos falta eso, ¿no? Nos falta... Claro, esa transmisión de interpretar. pensamiento que se producía en la básica, de aquel que tenía la experiencia, a mí me pasó, siendo joven, en los 80, nos reflejábamos en la experiencia de aquella generación del 70, y ellos en la básica nos contaban, entonces había una transmisión de pensamiento, claro, Las eso básicas no existen más, no existe más, ¿no? lamentablemente. No, por lo menos en lo que es la provincia de Buenos Aires, ese formato de participación partidaria no existe más. ¿Y no sería bueno volver a rescatarlo, tal vez? O tal vez era un modelo superador, ¿no? Fíjate lo que pasó en preste Nueva más. York. Fíjate que Sí. Mahdi volvió Sí. a las fuentes, al cara a cara, a los colaboradores que iban casa a por los voluntarios, casa. exactamente, hizo todo un ejército de voluntarios. Mira, ¿viste que votamos por primera vez con la boleta única de papel, ahora en la Sí. elección del 26 de octubre? Sí. Bueno, fíjate que ahí, y no es por el tema de fraude ni todas esas pavadas que pueden llegar a decir, sino te digo que lo que yo sentí el impacto que antes que te llegara la boleta a tu casa era un acontecimiento político, porque tenías la posibilidad de verlo, de mirarla, de tocar el papel. Uno, el que es militante, tenía la posibilidad de llevarla, de hablar, de repartirla, de contarle acerca de los candidatos. Hoy esa posibilidad en el 26 de octubre no la tuvimos. Claro. No la tuvimos porque no había boletas para repartir, las boletas vinieron en la urna el día de la elección y la gente las vio ahí en ese momento. Además de un tamaño muy muy pequeño, con una letra muy pequeña, es decir, con un montón de o sea, yo creo que eso La también... mercadotecnia le saca herramientas a la política y lo hacen adrede, Sí. creo yo. Sí, sí. Claro, lo hacen Sí, adrede. sí, sí. Por eso es importante, tal vez como pasó en Nueva York, volver a esa vieja política que hoy yo creo que es nueva. Volver a golpear las puertas de las casas, volver a charlar con la gente, con las familias. Qué interesante la charla, Mónica. Pero Javier, mira, Javier, lo último que te digo, estamos a veces en reuniones o de familias o de amigos y cada uno está con el celular, o sea, Sí. estamos juntos, pero cada uno está en su mundo, es decir, Mm. hay que hacer un trabajo muy grande para volver a rescatar los valores del encuentro y del cara a cara, y cuando vos hablas con alguien, que el otro alguien exista, sea, ¿no? No sea un nombre o un nickname de un usuario de red social. Totalmente. Mónica, para ir cerrando la charla, que realmente ha sido muy interesante, estamos charlando con la diputada nacional Mónica Litza, una jaurechiana de ley en este Día del Pensamiento Nacional. ¿Cómo es la actualidad del bloque? Ahora, digamos que en pocos días ya se produce la renovación Sí. la renovación de los mandatos. Se habla de extraordinarias donde, bueno, el gobierno quiere tirar toda la carne al asador allí, con las leyes retrógradas para nuestro pueblo. También se habla de que el Frente Renovador, al cual pertenecés, tendría un bloque propio. ¿Qué nos podés contar al respecto? No, de eso no hay nada absolutamente. Nosotros nos mantuvimos unidos, un bloque muy grande, el más importante de la Cámara de Diputados, más allá de que todo el tiempo estaban operando para que se dividiera, de eso no hay nada. Sí veo al gobierno muy fortalecido legislativamente. Estaba mal antes de las elecciones de octubre y mal en el tema económico, financiero, productivo, de consumo, con el humor social y con el tema legislativo con una fragilidad muy grande. Y ahora veo que se ha vuelto a empoderar, con la ayuda obviamente de Estados Unidos, que es muy importante, y eso también le fue muy mal a los gobernadores que intentaron la vía del medio con Provincias Unidas, le fue muy mal electoralmente, entonces van a acordar seguramente con el gobierno, así que bueno, los veo por ahora en un momento de fortaleza legislativa. Vamos a tener que salir a la calle entonces para contrarrestar. Hay que salir, por supuesto, es la única arma que tenemos. Mónica Litza, muchísimas gracias por la charla y gracias por participar en este día tan especial de nuestro programa. Al contrario, un gusto, Javier, un abrazo para todos. Un abrazo grande. La diputada nacional Mónica Litza charlando con nosotros, una jaurechiana de ley en este día tan especial, en este día donde estamos homenajeando al pensamiento nacional.
que existe, vaya si existe, y tiene referentes, tiene un referente ineludible, y por eso hoy se conmemora este día tan especial, ¿no? Por el nacimiento de don Arturo Jaureche. Este material que van a ver a continuación me lo acercó don Ernesto Jaureche, hijo del gran Arturo, gran compañero y amigo, y me acercó este material en formato de inteligencia artificial que vamos a ver para homenajear a don Arturo. Lindo, lindo el material que nos mandó don Ernesto Jaureche, con las frases más famosas del pensamiento de don Arturo, que están tan vigentes, ¿no? Pero tan vigentes que a veces abrevar en ellas nos permite explicar qué es lo que está pasando en la actualidad, que muchas veces nos agarramos los pelos y decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Donald Trump ganó una elección en la Argentina? No la gana en Estados Unidos, donde pierde por paliza, y la gana en Argentina. Pero bueno, vamos a profundizar en el pensamiento en este programa especial en homenaje al Día del Pensamiento Nacional con el sociólogo, docente, director en la carrera de Ciencias Políticas allí en la Universidad Nacional de Lanús, Aritz Recalde. ¿Cómo te va, Aritz, querido, compañero, gran amigo? ¿Cómo estás vos? Gracias por atendernos. Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, acá tratando de sobrellevar este tiempo infame con el pensamiento de don Arturo, que tal vez sea la mejor forma, ¿no?, de hacerlo. ¿Qué opinás? Sí, obviamente, Jaureche es un tipo súper actual. Obviamente hay cuestiones que cambian, pero en el fondo la esencia no, para que se entienda. En Los Profetas del Odio y la Chapa, él escribe sobre el comportamiento de los medios de comunicación. Y él dice, los medios de comunicación son un actor político que beneficia intereses económicos de adentro y intereses económicos de afuera. Él decía, el diario de la Nación operaba para los intereses del Imperio Británico y la oligarquía argentina. Claro, hoy uno podría decir, por ahí habría que ver las redes, habría que ver la televisión, y poner la prensa gráfica ocupa menos lugar. Ahora, lo que es claro es la orientación. Nadie puede dudar hoy, nadie, que los medios de comunicación de masa es un instrumento de operación política. Claro. Más que el cuarto poder, suelen utilizar como el poder de cuarta. Por ejemplo, por citarte un caso. Jaureche también publicó un libro muy actual, que es el Plan Presby y el retorno al colonial. Presby, un tipo muy conocido, adentro y fuera del país, pero en el 55, fuera del país, se lo conoce más por su paso por la CEPAL, por las ideas más de izquierda, más progresistas, nacionales y populares, que lo conocemos nosotros, porque había hecho un informe diciendo que el gobierno de Perón en el 55 era un desastre, y había habilitado cambios de estructura radicales en la economía. Y en el 55 hacen cosas parecidas ahora. Le dan al poder el capital extranjero, frenan las discusiones de las paritarias, porque no homologan los convenios colectivos de trabajo y liberan los precios,
hacen apertura comercial, entonces benefician a las industrias extranjeras en lugar de las nacionales, permiten que los sectores financieros, la Argentina después de 55 entra al Fondo Monetario Internacional, hagan más dinero que la gente del comercio que mantiene su almacén o que tiene su café o la gente que produce algo. Entonces uno lee el plan Previt y parece que lo escribió hoy, porque explica el proceso de nacionalización de la economía y de empobrecimiento de las condiciones de vida del laburante de a pie, ¿no? Y así podría seguir con cada uno de los libros de Jauretche. Por ejemplo, otro de los libros de Jauretche, El medio pelo en la sociedad argentina. Jauretche dice ahí, algo que es muy actual, viendo el sinsabor de 40 años de democracia. Imagínense que Perón se muere en el 74 y en la Argentina había 800.000 pobres y luego hay más de 15 millones. Duplicamos la población y multiplicamos por 15, por 20 la pobreza. Y ahí Jauretche dice en el medio pelo que el problema del país era que no teníamos élites, que no teníamos sectores dirigentes, que eso no lo cumplían ni los partidos, que eso no lo cumplía el empresariado. Entonces, ahí Jauretche apostaba a la alianza entre el sindicalismo y los sectores nacionalistas del ejército. Entonces, si hoy uno mira a la Argentina, no tenemos élites. Y bien, yo me remito a la democracia. La gente va, vota, pone un candidato, pero el balance después de 40 años de democracia para la gente tiene un sinsabor. No llega a fin de mes, se trabaja en informalidad, aumentó la violencia en las grandes barreras humildes. Entonces, en Jauretche sí, hay reflexiones profundas de economía, de política y de cultura que siguen siendo actuales. Totalmente, Aris, totalmente. Y estaba pensando, a partir de esta descripción que vos hacés, de gran parte de la base del pensamiento de Jauretche expresado en sus distintas obras, que este territorio en disputa existió siempre entre el país colonial y el país que pretende convertirse a sí mismo en una patria, ¿no? Que no es nuevo, que es parte de la historia argentina. Ayer, por ejemplo, recordábamos el asesinato de don Ángel Vicente Peñalosa, uno de los grandes caudillos, asesinado, torturado, expuesto en una pica por la oligarquía que siempre se precia de su calidad moral, pero que en realidad son los grandes asesinos de la historia de nuestra patria. Ahora, lo que yo estaba tratando de llevar adelante en el pensamiento es cómo hacemos hoy, porque tiempo atrás estaban los Jauretche. Hoy tenemos a esos referentes del pensamiento nacional que puedan dar la disputa, que puedan dar la pelea. Hoy yo lo que veo, digo, más allá de las ideas, no hay condiciones políticas de implementación de esas ideas. Porque Jauretche, y él estaba con Homero Mansi, con esa generación en Forja, después había otras corrientes de nacionalismo que escribían contra el Imperio Británico como los Zarathustra, otros revisionistas como el Peter Rosa, que andaban en esa época en el Partido Demócrata. Era gente que no tenía mucho impacto. ¿Por qué? Porque políticamente no estaban dadas las condiciones. Entonces los tipos hablaban y no salían en los diarios, obviamente, no salían en las radios, obviamente. Todavía no existía la televisión, que es un tema de la década del 50, y mucho menos lo que son las redes sociales, que es un tema del siglo XXI. Entonces las ideas de esos tipos se hacen realmente fuertes con la revolución justicialista, las revoluciones en la década del 60. Entonces posiblemente sí existan generaciones nuevas y no tan nuevas, produciendo conocimiento. Lo que está faltando para mí es un proyecto político capaz de llevar esas ideas a la transformación del país. Y incluso llevar esas ideas sin discutir de nuestra organización El Libro del Pueblo y tener consenso social. Porque convengamos que Milei gana las elecciones diciendo lo que va a hacer. Entonces ahí tenemos todo un tema. O sea, poner las ideas las tenemos, los libros de Jauretche existen y los que después se escribieron después existen. Ahora, no estamos teniendo capacidad de instalarla masivamente en el pueblo argentino, ni mucho menos, por lo menos incluso dentro de los sectores de los partidos políticos, que son un verdadero amor, ¿no? Claro. Bueno, si hay lugares que de alguna manera canalizan ese pensamiento nacional para ponerlo en valor, para darle entidad académica, donde tantas veces hemos discutido en esas aulas si existe el pensamiento nacional o no, lo cierto es que ustedes ahí en la Universidad de Lanús están llevando adelante un seminario sobre pensamiento nacional en estos días, ¿no? Bueno, la Universidad Nacional de Lanús en ese punto es única en el país. Nosotros tenemos un posgrado en pensamiento nacional, para la gente que tiene un título se sigue formando, pero tenemos un seminario de grado en pensamiento nacional. O sea, vos venís a la universidad, estudias diseño industrial
vas a leer a Jauretche. Estudias enfermería, vas a leer a Jauretche. Estudias ciencia política, vas a leer a Jauretche. Entonces nosotros tenemos un seminario obligatorio. Todos los estudiantes de todas las carreras pasan. Y además tenemos una buena editorial que ha publicado obras de Fermín Chávez, de Claro Barzán, de Petro Rosa. Y en ese marco, el Día de la Soberanía Nacional, el 20 de noviembre, hablando del que viene, hacemos un congreso de pensamiento nacional. Van a disertar unos 25 especialistas del tema sobre las obras de los clásicos del pensamiento nacional, de Juan José Hernández Arregui, a Jauretche, a Castellano, a Fermín Chávez. Y vamos a tener un ámbito de discusión sin los prejuicios ideológicos históricos de nuestro país, que ha demostrado esta corriente de pensamiento. Y más que nada, honrando el pensamiento nacional, que es un pensamiento situado que lo que busca es construir un proyecto nacional, construir entre todos los argentinos una unidad de destino, forjar la independencia económica y construir la base política de un país que sea soberano y nunca cosa el fascismo en el que estamos actuando ahora en política, donde el presidente norteamericano es tesoro que regula el tipo de cambio, donde el Fondo Monetario Internacional te dice cuál va a ser tu plan económico, y donde tipos como Sturzenegger, que son agentes del capital transnacional, son los ejes del programa de desarrollo. Entonces, digo, no, la idea es tener un buen congreso para discutir teoría, pero más que nada para edificar la construcción de un proyecto nacional y popular. Totalmente, totalmente. Construcción en la que nos tenemos que poner manos a la obra, ¿no? Porque así como alguna vez también revertimos un tiempo difícil como fueron los 90, yo creo que también estamos en condiciones de hacerlo hoy. Cuando a vos alguien te dice, pero eso, el pensamiento nacional, Jauretche, eso es de modé, eso es viejo, hoy tenemos que ser libertarios, hoy tenemos que ser las ideas de la escuela austríaca, que es más vieja todavía que el propio Jauretche, pero te la ponen en un escenario mediático donde pareciera que fuera lo nuevo, ¿no? Bueno, mira, vos citaste a Trump, que pierde elecciones, puede ser, ahora económicamente nada tiene de libertario, incluso no es libertario ni hacia adentro de su país ni hacia afuera, porque interviene hasta en la regulación del tipo de cambio en nuestro país. Así que imagínate si es interventor acá que lo interventor que es allá, poniendo aranceles, mandando portaaviones. Entonces, si uno mira el mundo, la primera economía mundial es proteccionista, la segunda que China es proteccionista. Y si uno sigue, va hacia Alemania, se tampoco libertario, no hay ninguno. Entonces la discusión es, si que vos seas libertario, quiere decir que vos le estás dando libertad a las potencias que te van a administrar tu economía. Ahora, no es que vos seas libertario, tu filosofía de supuesta mano libre del mercado existe. Hoy el vacío que vos dejaste de tomar decisiones lo están ocupando las multinacionales norteamericanas, las multinacionales chinas, las multinacionales europeas, que se están quedando con absolutamente todo. Claro, claro. Bueno, Aris, como siempre es un placer charlar contigo, nos va a faltar oportunidad para que volvamos a hacerlo. Contanos sobre el final, entonces, el Congreso, en qué consiste, cuáles son los días, como para que la gente se arrime también. ¿Es abierto o es solo para estudiantes? No, es totalmente abierto, La Universidad Nacional de Lanús tiene ese ADN, o vos podés venir a Lanús a escuchar música de cámara, podés venir a una presentación de libros. La universidad es así, es una universidad de puertas abiertas, que lo que se propone es la elevación cultural de la región y de nuestra querida nación argentina. Va a ser totalmente abierto, las inscripciones empiezan a las 9 de la mañana, el Congreso, la apertura institucional con nuestro rector es 9:30 y a partir de ahí empiezan las mesas. Por ahí son muchas mesas y las digo que van a mediar, entran a la red de la universidad o a la página de la universidad. El predio de nuestra universidad está realizando en medio de Escalada, en la Universidad Nacional de Lanús. Hay mesas temáticas, hay una apertura, y hay mesas temáticas sobre grandes temas. Así que los invito a venir al Congreso completo, a venir a escuchar alguna mesa. La Universidad Nacional de Lanús tiene un predio hermosísimo, se pueden venir con el equipo de mate, tenemos también un café hermoso, o sea, véngase con tiempo y disfrutar de una jornada de cultura, de discusión, y también, si quieren, una jornada en un predio y en una institución que realmente es hermosa. A partir de este sábado, ¿no? No, el 20 de noviembre. El 20, el otro fin de semana. A partir del Día de la Soberanía. Semana. Jueves. El Día 20. De la Soberanía, el día previo al feriado. Claro, el jueves 20.
Bueno, trataremos de estar allí, Aritz, y un saludo para la doctora Ana Jaramillo, que es la rectora de esa universidad maravillosa. Un abrazo grande. Se jubiló Ana, otro rector. Se jubiló Ana. Ahora está Daniel Bosani, pero fue la fundadora y hasta hace un tiempito sí estaba a cargo de la universidad. Hubo algunos cambios en la universidad, pero las bases son exactamente las mismas. La impronta de ella quedó, que esto es lo importante, ¿no? Totalmente. Aritz Recalde, un lujo que nos dimos en el programa de hoy. Gracias, Gracias a vos, Javier. Un abrazo. Aritz Recalde, que es sociólogo, docente, director de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Lanús. El 20 de noviembre empieza este seminario del pensamiento nacional, justamente el Día de la Soberanía Nacional, y hemos charlado con él sobre el pensamiento nacional en este día, en el Día del Pensamiento Nacional, donde homenajeamos al gran Arturo Jauretche, pero homenajeamos en definitiva a toda esa corriente de pensamiento que tan importante ha sido para la disputa entre patria y colonia, que sigue siendo la misma de siempre, aunque quieran vendernos en envases nuevos, viejas y nuevas antinomias. Lo cierto es que la disputa sigue siendo la misma de siempre, patria o colonia, y el pensamiento deriva hacia allí, en las distintas corrientes, la nuestra, la del pensamiento nacional, en la de la patria, sin lugar a dudas. Y qué importante fue cuando los piojos, en aquellos años 90, en los años del sálvese quien pueda, del fin de las ideologías, de la caída del muro, rescataron a don Arturo Jauretche, que parecía olvidado, y lo pusieron en valor, y lo hicieron conocer a las generaciones futuras, a los jóvenes de aquel entonces, y tal vez deberíamos repetir la fórmula hoy, con esos artistas maravillosos que tanto nos dejan, que tanto legado nos dejan. Los piojos hicieron el San Jauretche y le dieron a conocer el pensamiento de don Arturo a tantos y tantos jóvenes, y por eso queremos rememorar el tema otra vez. Los piojos haciendo San Jauretche y que venga la buena leche. Para ser la gran nación, el ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Un día en que la historia nos dio una oportunidad de ser un país con gloria, con un anhelo colonial. De tener buena visión, por tapados de visón y perfumes de París, quisieron de este país hacer la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemarropa, fueron borrados de aquel. Yo le pido a San Jauretche Sarmiento y Mitre entregados a la cadena foránea, el Sillón y Rivadavia hoy encuentran sucesores que les voy a hablar de amores y relaciones carnales. Todos sabemos lo males que hay donde estamos parados por culpa de unos tarados y unos cuantos criminales. Yo le pido a San Jauretche. Ahí están los piojos pidiéndole a San Jauretche que venga la buena leche. ¿Y vendrá la buena leche? Yo creo que abrevándole el pensamiento nacional podemos revertir esto.
¿Qué tal si lo charlamos con el licenciado Daniel Rosso, uno de los grandes intelectuales que tiene el campo nacional y popular hoy en día, hombre de la comunicación, director de esa maravillosa radio de las madres, la M530? ¿Cómo andás, Daniel? ¿Qué decís? Gracias por atendernos. Aquí Javier Vicente en Radio Caput. ¿Cómo andás? Hola Javier, querido, qué lindo hablar con vos. ¿Cómo estás? Lo mismo para vos. ¿Seremos capaces de revertir esto? ¿Tendremos que abrevar otra vez en el pensamiento nacional para poder superar estos tiempos oscuros, querido Daniel? Y me parece que es absolutamente imprescindible, ¿no? Porque una situación de prácticamente disolución de todo lo que tiene que ver con lo nacional. Fíjate que han superpuesto la esfera pública con la esfera global. Entonces, en esa superposición, al lado de Milei está Trump, está el secretario del Tesoro de Estados Unidos, distintos asesores de Trump, el ministro de Economía local. O sea, son como intercambiables. Están todos sobre en una misma esfera que se ha superpuesto. Y desde ahí ya no queda claro cuál es el plano nacional y cuál es el plano de las grandes globales, está todo mezclado. La primera operación es desmezclar eso, decir, no, a ver, la nación argentina es esto, estos son los funcionarios de la Argentina, por el otro lado están los funcionarios de Estados Unidos, pero son como dos campos separados. Por ahora los están mezclando, a tal punto que Milei gobierna más desde afuera del país que desde adentro. Ha hecho como 20 viajes a los Estados Unidos, sus funcionarios viajan inmediatamente. O sea, prácticamente somos un Estado asociado más. Ahora, ¿qué nos pasó a nosotros como sociedad, Daniel, en ese sentido? Porque aún incluso en los 90, en aquel tiempo del fin de las ideologías, de la caída del muro hacia uno de los lados, no sé si hubiese sido posible una intervención así de Trump y que eso redunde en un buen resultado electoral. Ahora, aquí en la Argentina de hoy en día, pareciera que Trump es amado por los argentinos. Pierde elecciones en Estados Unidos y las gana en la Argentina. Es insólito, ¿no? Sí, está bien, porque es así. Es así. Bueno, a ver, lo que pasa es que lo que logra Trump, mucho más que Milei, es movilizar un activo muy fuerte en la sociedad argentina, que en toda la sociedad, pero en la sociedad argentina especialmente, que es el terror. O sea, lo que hace Trump es moviliza el terror de que si no se hace lo que él dice en términos de que no se votan a los candidatos que él dice, la consecuencia de eso es que se viene la noche más oscura. Entonces, ante eso, efectivamente ahí el terror funciona, como funcionó en el año 76, como funcionó en distintas etapas de la Argentina, ¿no? Vuelve a funcionar el terror en la Argentina. Yo me acuerdo que en aquellos años 90, cuando todo el mundo te interpelaba, yo era un estudiante universitario, estábamos en la carrera de comunicación, justamente ahora se cumplen 40 años de aquella primera camada que iniciamos la carrera de comunicación en la UBA. Yo me acuerdo que, claro, se identificaba al peronismo con Menem, y nosotros decíamos, no, el peronismo no es Menem. Acá tenemos a Jauretche, acá tenemos a Scalabrini, acá tenemos a Rodolfo Walsh, acá tenemos al padre Mujica, y tratábamos de ponerlos en valor a través de distintas acciones audiovisuales, de comunicación. Hoy veo que no nos pasa lo mismo, ¿no? Como que nos avergonzamos de toda esa carga que llevamos con nosotros. ¿Qué estás viendo al respecto? A ver, en parte es como vos decís, y parte yo creo que hay una trama emergente que está denunciando el actual estado de cosas. Pasa mucho en la música, hay numerosos grupos musicales emergentes que están produciendo toda una serie de denuncias, y hay también una recuperación de los pensadores propios que por supuesto hay que reivindicar. Me parece que, por ejemplo, nos debemos
seminarios, charlas, debates, generar toda una serie de intervenciones en la sociedad y en la cultura con la figura de Jauretche, Hernández Arregui, de Eduardo Duhalde, que ahora se cumple, Eduardo Luis Duhalde, que ahora se cumple el aniversario de su muerte, creo que la semana que viene o la otra. Nosotros tenemos como la obligación de movilizar todo ese pensamiento, porque ¿sabés qué es el terror? El terror es ese activo que se moviliza para impedir pensar. Si vos estás aterrorizado no podés pensar. Si estás ante el voto y la disyuntiva que te proponen ahí es que si votás A, viene el desastre, y si votás cuando te perjudique, no viene el desastre, terminás votando sin pensar o con un marco muy acotado de pensamiento. Entonces hay que liberar el voto y hay que liberar la conciencia nacional del terror. Y para eso hay que volver a pensar. ¿Y qué es pensar? Pensar es aprender a perder el tiempo también. Se ha instalado una idea productivista y de aceleración, que es propio también de las redes sociales, etcétera, etcétera, por el cual todo el tiempo tiene que ser aprovechado en su máxima intensidad. Todo es velocidad. Entonces recibimos mensajes de WhatsApp de más de 1 minuto, entonces le ponemos por 2 o por 3 para que pase rápido. Estamos en la cultura de la velocidad. En esa cultura no se puede pensar. Hay que volver a recuperar los tiempos laxos para el pensamiento, porque nos lo merecemos esos tiempos laxos, y hay que aprender en el buen sentido a perder el tiempo, a generar espacios de reflexión con un buen vermucito a la tarde, cuando uno sale de trabajar o cuando... pero hay que poder recuperar ese clima de pensamiento colectivo. Recuperar esas herramientas transformadoras que tenía la política en la relación del cara a cara, del tú a tú. Un poco lo que pasó con este candidato en Nueva York, Daniel, que un poco volvió a esas herramientas. Claro. Bueno, los análisis que hay de la campaña de Mamdani es que el tipo se la pasó hablando primero en más de 20 idiomas, por el carácter cosmopolita de Nueva York, lo que quiera. Pero el tipo lo que hizo fue eliminar todas las barreras que impedían la llegada de su discurso político. Y una de sus barreras es la barrera lingüística. Bueno, él inclusive tiene varios videos muy graciosos en donde él se ríe de su modo de su modo de pronunciar el castellano, porque bueno, él quiere llegar a la población hispana y para eso aprende español. Y habla en otra gran cantidad de idiomas porque efectivamente quiere eliminar esa barrera lingüística, quiere llegar a todas las comunidades. Fue una campaña desde el interior de las comunidades, desde adentro mismo de la sociedad neoyorquina. Por supuesto que hizo redes y que usó televisión y usó todo eso, pero no desaprovechó la posibilidad de perder el tiempo hablando y conversando con su gente en el interior de las distintas comunidades. Claro, lo que hacíamos en las unidades básicas, que nos sentábamos a charlar Claro. con los viejos militantes y ellos nos transmitían toda su experiencia, ¿no es cierto? Sí, porque ese es un sistema deslegitimado e informal, porque esa es otra de las cosas. La política transformadora no cree que el único saber legitimado, saber por supuesto el saber académico es importante, tiene su lugar, etcétera, pero hay otros saberes, que son los saberes de la política, del viejo cronista, de toda esa política mezclada con la cultura, de grandes pensadores, de grandes escritores, de toda esa trama sociocultural que fluye en la sociedad independientemente de los canales formales, de las universidades, de los centros de estudios, etcétera, etcétera, sino que es un saber autorizado por la política misma. Esto, con los viejos en las unidades básicas, y eso no envejece, porque también la otra idea, junto al terror, es que las cosas viejas hay que descartarlas.
y como dice en la película del Eternauta, lo viejo funciona. Claro, lo viejo funciona. Lo viejo funciona. Daniel, para ir cerrando la charla, siempre muy fructífera contigo, en un día tan especial como este, donde estamos homenajeando el pensamiento nacional y a don Arturo Jauretche. ¿Sos optimista? ¿Vos creés que podremos pasar este tiempo, revertir las cosas? Soy siempre absolutamente optimista, básicamente porque la única salida que tenemos los oprimidos, los pueblos de nuestro país, de América Latina, es creer que siempre hay una salida. Cuando creemos que no hay ninguna salida, estamos derrotados. Claro, pero también pueden venir los estallidos ahí, ¿no? Sí, puede. A ver, yo creo que estamos mucho mejor de cómo nos sentimos. Es decir, nos sentimos muy mal. Yo creo que estamos mejor que ese sentimiento. Creo que pronto toda una cosa que se está moviendo en la sociedad, yo tengo una gran cantidad de músicos jóvenes de 20, 23, 24 años, son absolutamente contestatarios, que entienden del pensamiento nacional, que se paran contra el poder de las grandes corporaciones económicas, y todo eso está viniendo de abajo hacia arriba. Y es muy fuerte eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, será cuestión de ponerlo en valor, ¿no? Y bueno, nos comprometemos también en este pequeño programa a hacerlo en cada una de nuestras intervenciones. Daniel Rosso, muchísimas gracias, el afecto de siempre y un saludo grande, ¿eh? Igualmente, un gran abrazo y todas, un abrazo grande, y vamos a la búsqueda de eso que está viniendo de abajo hacia arriba, que es un gran aire fresco. Muy bien, muy bien. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. Bueno, estamos llegando ya al final de nuestro programa. Ha sido muy interesante, muy fructífero. Hemos tenido grandes pensadores aportando lo suyo a este día tan especial, el Día del Pensamiento Nacional y el Día de mi onomástico. Aquí, gracias a la Dominga una vez más, con su souvenir a propósito del cumpleaños de un servidor, este alfajorcito que le hemos regalado también a Martín Loza. A Horacio del Prado, que viene ahora con su programón, otro grande de los grandes del periodismo. Estuvo el otro día participando del seminario de Diego Armando Maradona en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales, así que seguramente va a contar su experiencia también en su programa. ¿Qué te parece si nos vamos con más de Los Piojos, querido Martín Loza, en este día tan especial? Los abrazo, que tengan un lindo fin de semana. Nos reencontramos el próximo martes. Chau, chau.